Aldama está en casa. Ábalos está en Soto del Real. Los dos formaban parte de la misma organización criminal. Los dos condenados por el mismo Supremo. Los dos declarados culpables de los mismos delitos. Y esta mañana, mientras Ábalos contaba los barrotes desde una celda, Aldama salía por la puerta del Tribunal Supremo de traje, con cara de haber ganado, con una sonrisa que indicaba que algo había pasado, y se ponía delante de las cámaras. Dijo que está satisfecho, que colaborar con la justicia en este país sirve. Y luego lanzó un mensaje a los que vienen detrás. Tranquilo, sin prisa, con la serenidad de quien sabe exactamente lo que tiene que decir y exactamente por qué puede permitirse decirlo. ¿A qué clase de colaboración se refiere? Lo que acaba de pasar en ese tribunal no es solo una sentencia. Es el manual de instrucciones para los que todavía tienen cosas que contar. Y si piensas que esto es un escándalo, suscríbete. Porque no vamos a dejarnos nada por contar en los próximos días, hasta que lleguemos a la verdad de todo esto. 4 años y medio de condena para Aldama. 4 años y medio que el Supremo ha suspendido en su totalidad. 0 días de cárcel, a cambio de un informe semestral de actividades, 1 año de trabajos comunitarios y no volver a delinquir. Eso es todo lo que le cuesta haberse inventado y sostenido una trama de corrupción que ha hundido a un exministro con 24 años encima. ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene que haber contado Aldama para que 7 magistrados del Supremo lo manden a casa mientras su socio se pudre 15 años en la cárcel? La respuesta está en la sentencia en esas 224 páginas. Y lo que dicen esas páginas sobre Aldama es lo más importante que se ha publicado hoy en España. El Supremo escribe esto de forma literal. Solo la declaración incriminatoria de un coautor ha posibilitado la investigación y ahora la condena. Solo la declaración de Aldama. Sin él no hay caso, sin él no hay Koldo en la cárcel. Sin él no hay Ábalos en Soto del Real. Sin él no hay sentencia. Aldama no fue un testigo útil. Aldama fue el caso entero. El Supremo lo dice en sus propias palabras y en la propia sentencia condenatoria. Fue el que lo montó y fue el que lo desmontó. Primero construyó la organización criminal y luego la entregó. A los suyos, Ábalos y Koldo llevaban meses callados. Desde que los detuvieron, desde que entró la UCO en sus teléfonos y en sus cuentas, los dos apostaron por lo mismo. Silencio, estrategia de resistencia. Ni una palabra que pudiera usarse contra ellos. Eso es lo que hacen los que confían en que la otra parte también va a callar. Los que creen que el pacto aguanta. El pacto no aguantó. Aldama habló antes del juicio, durante el juicio y habló esta mañana al salir. Y cada vez que abrió la boca, Ábalos acumuló años. Suscríbete a este canal. Lo que cuento aquí no va a aparecer esta noche en los telediarios con el tiempo que merece. 3 minutos antes del deporte y a otra cosa. Aquí no hay patrocinadores que dependan del favor del gobierno. Aquí está lo que pasó hoy y lo que significa para lo que viene. Porque lo que viene es lo verdaderamente inquietante. Aldama no contó todo. Eso lo sabe el propio Aldama y lo saben los que le escuchan con más atención de la que aparentan. Cuando salió del Supremo y dijo quien venga por detrás que colabore con la justicia, no estaba haciendo filosofía legal, estaba enviando un mensaje concreto a personas concretas. Personas que están ahora mismo sentadas en sus despachos, en sus casas, en sus coches, escuchando esas palabras y calculando cuánto tiempo les queda antes de que alguien llame a su puerta. ¿Quiénes son? La sentencia lo insinúa sin nombrarlo. La investigación en la Audiencia Nacional sigue abierta. Hay exaltos cargos del Ministerio de Transportes que todavía no han pasado por ningún tribunal. Santos Cerdán está en la causa. El nombre de Leire Díez aparece en documentos judiciales, que todavía están en instrucción. Y Julito Martínez, el amigo íntimo de Zapatero con demasiados viajes a Caracas, sin explicar, está en los atestados de la UCO. Aldama les conoce a todos. Ha trabajado con algunos de ellos. Ha visto documentos que ellos firmaron. Ha asistido a reuniones en las que estuvieron. Y ahora, desde la puerta del Supremo, les está diciendo: hablad. Como hice yo, porque funciona. La pregunta que nadie ha respondido todavía es cuánto le falta para hablar de nuevo. Porque Aldama no tiene ningún incentivo para callarse. Ya no. Ya cobró su premio. Ya tiene la condena suspendida. Y si en algún momento la Fiscalía necesita más información sobre los que vienen detrás, Aldama tiene todo lo que necesita para seguir siendo útil. Hagamos un segundo con los números. Porque los números son lo que hace que esto resulte imposible de ignorar. Ábalos, 24 años de condena. 15 de cumplimiento efectivo máximo. Entra en prisión hoy. Necesita que un tribunal de vigilancia penitenciaria le conceda una reducción de condena extraordinaria para salir antes de los 65 años. Eso si todo le va bien. Si no hay nuevas causas. Si la Audiencia Nacional no añade más años encima. Koldo García, 19 años.
15 de cumplimiento efectivo también. Mismo escenario, mismo horizonte, mismo edificio en Soto del Real. Aldama, 4 años y medio de condena. Suspendidos íntegramente. 0 días de cárcel. Un informe semestral de sus actividades. 1 año de trabajos comunitarios. Y seguir sin delinquir. Eso es todo. 3 condiciones que cualquier persona en su situación puede cumplir dormida. La diferencia entre 15 años de cárcel y ningún día de cárcel. Eso es lo que vale hablar. Eso es lo que vale entregar a tus socios. Hay personas que escuchan esa cifra y piensan que el sistema está roto. Que un corrupto que lo organizó todo sale mejor parado que los que simplemente obedecieron sus instrucciones. Y desde una perspectiva puramente moral, esa indignación tiene sentido. Pero la lógica del Supremo es diferente. Y el Supremo la explica con precisión. Los delitos de corrupción dentro de una organización criminal con un ministro en activo son prácticamente imposibles de perseguir desde fuera. La única forma de acceder a esa información es que alguien de dentro la entregue. Y para que alguien la entregue, tiene que haber un incentivo real, verificable. Aplicado con rigor. Si el incentivo no existe, nadie habla. Y si nadie habla, la organización criminal sigue funcionando. Eso es lo que el Supremo decidió premiar hoy. La decisión de romper el silencio. Y la rompió el que más sabía, el que más tenía que perder y el que más había construido. Volvamos al mecanismo. Al cómo, porque la historia de Aldama no empieza el día que decidió colaborar. Empieza mucho antes. Empieza cuando decidió construir lo que el Supremo llama una organización criminal estable, con vocación de permanencia y con reparto claro de responsabilidades. Aldama era el captador, el que llegaba a los empresarios, a las empresas, a los particulares, con intereses ante la administración, y les decía lo que podía conseguir. Los 10.000 euros mensuales que recibía Ábalos venían de ahí. Aldama los gestionaba, los distribuía, los justificaba como gastos fijos. Todo perfectamente engrasado, todo perfectamente calibrado para que el flujo de dinero fuera continuo, y el flujo de contratos también. Y lo extraordinario, lo que hace de este caso algo distinto a cualquier otro caso de corrupción que se recuerde en España, es que el arquitecto de esa máquina fue también quien la destruyó. Aldama construyó la trampa y luego fue a decirle a la policía exactamente dónde estaba colocada cada pieza. Con nombres, con fechas, con cantidades, con conversaciones, con documentos que de otra forma nunca habrían llegado a la instrucción. El Supremo lo dice sin ambigüedad. Los delitos cometidos dentro de una organización criminal con un ministro en activo como cabeza son especialmente difíciles de investigar. Los mecanismos normales de control administrativo no funcionan cuando el que los tiene que activar es el mismo que los está desactivando. Eso escribe el Supremo. Y por eso la colaboración de Aldama tiene ese valor excepcional que le ha costado 15 años de diferencia respecto a Ábalos. Aldama lo sabía, lo calculó y lo ejecutó en el momento exacto. Pero aquí hay algo que los medios están pasando por alto. Algo que la reacción del gobierno deja al descubierto de forma involuntaria. Óscar Puente, ministro de Transportes, publicó esto ayer en redes sociales. Literal, escuchad bien, dijo. ¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y colaboráis, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada, ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora. El ministro de Transportes, el que ocupa el mismo despacho que Ábalos, criticando al Supremo por premiar la colaboración con la justicia en un caso de corrupción dentro de su propio ministerio. Óscar Puente indignado porque Aldama no va a la cárcel. Que el gobierno esté indignado porque Aldama se libre de la cárcel es la señal más reveladora de todo lo que ha pasado hoy. La Moncloa no está preocupada por la sentencia de Ábalos, está preocupada por lo que Aldama puede seguir contando. Eso es lo que destila esa publicación de Puente. Eso es lo que hay debajo de esa indignación finamente disfrazada de crítica jurídica. Porque si el problema fuera la justicia ciega, si el problema fuera que un corrupto se libra de la cárcel, el gobierno habría callado o habría dicho algo protocolario sobre el respeto a las sentencias. Pero Puente no calló. Puente atacó públicamente el mecanismo que premia a quien colabora con la justicia. El mecanismo que hace que los que saben, hablen. El gobierno no quiere que hablen. Eso es lo que dice esa reacción. Eso es lo que confirma. Y ahora la pregunta que lo cambia todo, ¿qué le falta a Aldama por contar? La sentencia de hoy cubre la pieza de las mascarillas, puertos del Estado, Adif, 13 millones de mascarillas, los 10.000 euros mensuales, los pisos de Madrid y Marbella. Eso es lo que ha quedado probado, lo que ha llegado al Supremo, lo que tiene ya sentencia firme. Pero el caso Koldo en la Audiencia Nacional no se limita a eso.
Son años de actividad de una organización criminal con acceso al ministerio más grande del gobierno. Son años de contratos, de licencias, de gestiones, de obras, de adjudicaciones. Son años de reuniones, de llamadas, de mensajes, de encuentros en los que estaban personas que hoy siguen activas en la política española. Aldama estuvo en esas reuniones. Aldama tiene esos documentos. Aldama conoce a esas personas y Aldama acaba de demostrar delante de todo el mundo que colaborar con la justicia le funciona. Pero hay otro ángulo que nadie ha desarrollado todavía. La pregunta no es solo por qué el gobierno ataca el mecanismo de colaboración con la justicia. La pregunta más importante es por qué ese mecanismo les aterra específicamente ahora. La respuesta está en la cronología. La causa en la Audiencia Nacional está en una fase activa. Hay personas en esa causa que todavía están en fase de instrucción, que todavía están siendo investigadas, que todavía no saben exactamente qué documentos tiene el juez sobre su mesa. Esas personas han pasado los últimos meses asumiendo que Aldama iba a recibir una condena brutal, que lo destruiría y que nadie querría imitarle. Eso era el cálculo. Si el que habló termina igual que los que callaron, nadie más hablará. Hoy ese cálculo se ha roto en dos. Aldama ha recibido una condena nominal de 4 años y medio que el Supremo ha suspendido sin que tenga que cumplir un solo día. Y ha salido a decirlo en público, con nombre, con cara, delante de las cámaras. El mensaje llegó a todo el mundo, a los que están en la causa, a los que creen que no están en la causa pero podrían estarlo, a los que saben cosas que todavía no han llegado a ningún juzgado. El gobierno no puede controlar lo que esas personas deciden hacer ahora. Santos Cerdán, el que cogió el relevo de Ábalos como secretario de organización del PSOE, el que aparece en las grabaciones con los independentistas, el que Sánchez eligió para ese puesto precisamente después de que el escándalo de Ábalos estallara, como si la solución al problema fuera nombrar al siguiente. Santos Cerdán está en la causa de la Audiencia Nacional. Los documentos que le señalan son anteriores a la sentencia de hoy. Y si Aldama tiene algo sobre él, Aldama lo sabe. Leire Díez, la mujer que el auto de Pedras describe con detalle que hiela la sangre. Agentas interceptadas con contactos en la Fiscalía y en la Judicatura, que no tienen ninguna explicación inocente. Una fontanera del partido que manejaba hilos que ningún ciudadano debería poder manejar. Su caso sigue en instrucción. Y Aldama, que operaba en el mismo ecosistema judicial y político, puede saber cosas de esa instrucción que todavía no están en ningún auto. Y Zapatero, 168 viajes a Venezuela. Imputado. El caso Plus Ultra sin resolver. Julito Martínez esperando su turno. El mensaje de Aldama al salir del Supremo tiene un destinatario que no es solo uno. Es un grupo. Son varios. Y uno de ellos podría ser alguien que lleva décadas pensando que estaba por encima de cualquier investigación. Feijóo lo dijo ayer de forma que sonó casi a consejo, que quienes estén metidos en un sumario penal tienen ahora mismo un ejemplo clarísimo de lo que pasa cuando se dice la verdad ante los tribunales. Que el beneficio existe, que está en el Código Penal, que el Supremo lo aplica. Lo dijo en voz alta para todos los que están escuchando, para los que tienen algo que contar y todavía no lo han contado. El gobierno no quiere que escuchen ese consejo. Por eso ataca el mecanismo. Por eso Puente publicó lo que publicó. Por eso la Moncloa lleva horas con la tensión disparada no por la condena de Ábalos, que ya sabían que iba a llegar, sino por la imagen de Aldama en la puerta del Supremo, diciendo que colaborar funciona. Esa imagen es la más peligrosa que ha producido el caso Koldo, más que la detención, más que los registros de la UCO, más que la propia sentencia, porque esa imagen es una invitación. Y en este momento hay personas que la están mirando y haciendo cuentas. Vale la pena detenerse un segundo en quién es Aldama, porque los medios lo han tratado como un personaje secundario durante meses y hoy ha demostrado que era el protagonista. Víctor de Aldama no llegó a Ábalos por casualidad. Llegó porque tenía acceso, porque se había construido una red de contactos que le permitía moverse entre el mundo empresarial y el mundo político con una fluidez que muy poca gente tiene. Tenía contratos en varios países. Tenía relaciones con personas de distintos partidos. Tenía la capacidad de conectar a quien necesitaba algo con quien podía dárselo. Y tenía la inteligencia de saber exactamente cuánto valía cada cosa. Los 10.000 euros mensuales a Ábalos no eran un precio fijo e inmutable. Eran un precio de mantenimiento. El coste de tener abierto un canal permanente con el despacho del ministro. El coste de saber que cuando llegara el momento de necesitar una firma, esa firma estaría disponible. Aldama no compraba actos concretos. Compraba disponibilidad. Y la disponibilidad de un ministro del gobierno con poder de adjudicación sobre miles de millones de euros vale mucho más de 10.000 euros al mes. Eso también lo sabía Aldama. Y cuando llegó el momento en que ese sistema se empezó a desmoronar,
cuando la UCO entró y empezaron los registros y las detenciones, Aldama tomó la misma decisión fría y calculada que había tomado para construirlo. Calculó que valía más, resistir o hablar. Y habló. Hay algo más que todavía no ha salido en ningún medio, y que cambia la perspectiva de todo lo que acaba de ocurrir. El Supremo no solo premió la colaboración de Aldama, el Supremo la calificó de intensidad excepcional. Esas palabras exactas. Excepcional. No habitual, no significativa, no relevante. Excepcional. Eso quiere decir que lo que Aldama entregó a la investigación va mucho más allá de lo que suelen entregar los colaboradores ordinarios. Más que reconocer sus propios delitos, más que señalar a sus socios, más que aportar documentos. Lo que hizo Aldama fue, según el propio Supremo, lo que hizo posible que hubiera investigación, que hubiera juicio, que hubiera condena. Eso implica que sin Aldama, Ábalos seguiría siendo diputado, no adscrito en el Congreso de los Diputados, sentado en su escaño, esperando que todo pasara. Koldo García seguiría siendo una referencia política en el País Vasco. Y lo que ocurrió entre 2018 y 2024 dentro del Ministerio de Transportes seguiría siendo un secreto. Aldama lo sacó todo a la luz. Y lo hizo porque le convenía. No por remordimiento, no por civismo, no por amor a la justicia. Lo hizo porque calculó que era la mejor opción que tenía disponible, y le ejecutó con la misma frialdad con la que antes había ejecutado los contratos. Ese es el hombre que esta mañana le mandó un mensaje a los que vienen detrás. Y los que vienen detrás lo están escuchando. Dos hombres que construyeron juntos. Dos hombres que cobraron juntos. Dos hombres condenados por los mismos delitos el mismo día por el mismo tribunal. Uno está en casa, el otro tiene 15 años por delante. La diferencia entre los dos no es lo que hicieron antes, es lo que hizo uno después. El próximo vídeo lo voy a dedicar a uno de esos nombres. Alguien que lleva meses intentando mantenerse por debajo del radar mientras el caso Koldo avanzaba hacia esta sentencia. Alguien que aparece en los documentos judiciales de forma discreta, en segundo plano, pero que está en varios casos a la vez. Alguien a quien el mensaje de Aldama de esta mañana le llega de una manera muy particular. Si no quieres perdértelo, ya sabes lo que tienes que hacer.